Hola compañeros y compañeras de viaje, en este vídeo vamos a hablar de este libro de Lucio Anneo Séneca titulado Cartas Morales a Lucilio, un libro de filosofía muy interesante, pero antes, como ya avanzamos en el vídeo anterior, vamos a leer uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. En este caso nos toca el artículo número 2, que dice así: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Pues aquí leíamos este artículo número 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, y ahora vamos a comentar 4 apuntes sobre el autor, Séneca, de este libro, y sobre el libro, y luego vamos a hacer algunas lecturas del mismo. Sobre Séneca, nació en Córdoba, en España, hacia el año 4 a.C. Muy pequeño todavía, una hermanastra de su madre, que cuidaba de su salud delicada, se lo llevó a Roma. Séneca siempre estuvo con una salud bastante delicada. Esta debilidad en su salud influyó en Séneca en su aprecio por la filosofía estoica, en la que encontraba la manera de sobreponerse a sus debilidades por medio de prácticas vegetarianas y ascéticas muy rigurosas. Murió, se quitó la vida, en el año 65 después de Cristo, burlando así la orden imperial de Nerón, el cual ordenaba ejecutarle. Y respecto al libro Cartas Morales a Lucilio, ¿qué podemos decir? Constituyen la obra cumbre de Séneca, escrita en los 2 últimos años de su vida. Forman un conjunto de 124 cartas morales, divididas en 18 libros, los 18 libros están incluidos aquí, en las que se expone detalladamente una concepción moral propia del estoicismo medio, que van dirigidas a su discípulo y amigo Lucilio. Así pues, estas cartas no contienen chismorreo alguno, sino que están orientadas a la formación de un alma, expresando claramente el fin a conseguir y los medios para acercarse a él. Nada de lógica o de metafísica. Su pensamiento es plenamente existencial. La mayoría de estas cartas corresponden a hechos cotidianos y solo unas pocas se consideran tratados sobre los fundamentos de alguna teoría estoica. Todo ello basado en una larga experiencia de Séneca sobre el comportamiento humano. Bien, vamos a leer ahora algunos trocitos de estas cartas que hablan sobre diferentes temas. Y vamos a empezar sobre el valor del tiempo con la carta primera. Valor del tiempo. Dice así: créeme, Lucilio, resérvate para ti mismo y el tiempo que hasta hoy te han estado tomando, te han estado robando o que te ha huido, recógelo y aprovéchalo. Persuádete que es tal como te lo estoy escribiendo. Unas horas nos han sido tomadas, otras nos han sido robadas, otras nos han huido. La pérdida más vergonzosa es sin duda la que acontece por negligencia. Si te fijas bien, la mayor parte de la vida la pasamos entregados al mal, otra parte irá menguada sin hacer nada y toda la vida haciendo lo que no debiéramos hacer. ¿Quién podrías mencionarme que valorara el tiempo en alguna cosa, que supiese cuánto vale un día, que entendiera que cada día el hombre muere un poco? Bien, importante sobre el valor del tiempo, en qué invertimos nuestro tiempo a diario, de forma regular, en cosas que nos hacen mejorar como personas y mejoran el mundo, o en simple entretenimiento. Bien, pues vamos a la carta segunda, que se titula Viajes y lecturas, y que al final de esta carta pues habla sobre la riqueza. Dice así: entre las muchas cosas que he leído, procuro retener alguna. La de hoy es esta, que he cazado en Epicuro, ya que acostumbro pasar también a los campos enemigos, no como desertor, sino como explorador. Es cosa de mucha honra, dice Epicuro, la pobreza alegre. La pobreza, empero, ya no es pobreza si es alegre, por cuanto no es pobre quien poco posee, sino quien desea más de lo que tiene. Porque ¿qué importa cuánto tiene aquel hombre en sus arcas
¿Cuánto esconde en sus graneros? ¿Cuántos rebaños apacienta o cuántos réditos cobra? Si anda codicioso de las riquezas ajenas, si no cuenta las cosas adquiridas, antes bien las que piensa poseer. Me pides cuál es la medida de las riquezas. En primer lugar, tener lo que es necesario, después lo que es suficiente. Consérvate bueno. Con estas palabras, consérvate bueno, siempre en muchas cartas se solía despedir pues Séneca, o en casi todas, o sea, ponen todas consérvate bueno, pues en la mayoría de cartas son todas, pues así es como se despedía Séneca al mandar una carta a Lucilio, consérvate bueno. Bien, pues ¿qué podemos decir de esta reflexión? Aquí habla primero de que va al campo enemigo, es decir, aquellos que no piensan como él, para ver qué lecturas, en este caso, pues le pueden resultar pues, favorables o inspiradoras. En este caso, recurre a una lectura de Epicuro. Bien, pues habla de la pobreza alegre, que es un poco que vendría a ser un poco como ese dicho que dice, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Por eso al final dice, ¿me pides cuál es la medida de las riquezas? En primer lugar, tener lo que es necesario. Sería un poco, en términos nuestros, pues lo vital. Comer, beber, tener un techo para dormir y asearse un poco. Después, lo que es suficiente. Y aquí podríamos hacernos nosotros otra pregunta, que es para nosotros tener suficiente para estar satisfechos con nuestras vidas y ser felices. Bien, vamos a la carta número 3, que va sobre la amistad. Se titula Selección de los amigos y empieza así. Según me escribes, has encomendado a un amigo tuyo la carta que tiene que serme librada, pero después me adviertes que no le comunique todos los asuntos que a ti se refieren, ya que tú mismo no sueles hacerlo, con lo cual en una misma carta me dices que eres amigo suyo y lo niegas. Es decir, el valor de la amistad o hasta qué punto nos fiamos de alguien al que consideramos amigo o amiga. Y aquí viene en relación con esta reflexión. Es decir, por un lado, le das la confianza a una persona sobre algo, pero por otro lado, eres prudente o desconfías de otras cosas, ¿no? De esa persona. Bien, pues un poquito más abajo dice así. Si tienes a alguien por amigo y no confías en él tanto como en ti mismo, te equivocas gravemente y no alcanzas a conocer bastante la fuerza de la verdadera amistad. Delibera sobre toda cosa con el amigo, pero en primer lugar sobre él mismo, y contraída ya aquella amistad, es menester confiarse a ella, mas antes de contraerla, precisa juzgarla. Es decir, cuando conoces a alguien y, bueno, va de acuerdo con tus valores, vamos a conocer a esa persona, ¿no? A fondo primero, antes de juzgarla. Y un poquito más abajo dice así. Medita durante largo tiempo si alguien tiene que ser admitido en tu amistad, y en cuanto llegues a complacerte en admitirlo, acéptalo de todo corazón y háblale con tanta libertad como a ti mismo. Procura vivir de manera que no haya en ti cosa secreta, nada que no puedas confiar hasta a tu enemigo, pero tendiendo a que ocurren ciertas cosas que la costumbre nos manda mantener ocultas. Comparte con tu amigo todos tus afanes, todos tus pensamientos. De esta reflexión, ¿qué podemos decir? Pues lo que decíamos, una vez tengas a una persona como tu amigo o como tu amiga, lo admites en tu vida, pues intenta ser lo más transparente posible con esa persona. Y respecto a tu propia vida, intenta no tener secretos, de manera que, como dice aquí, procura vivir de manera que no haya en ti cosas secretas, nada que no puedas confiar hasta a tu enemigo. Eso sí, hay que ser prudente porque hay cosas que atendiendo a la costumbre, en este caso como dice Séneca, o atendiendo a la tradición o simplemente a la prudencia, pues hay cosas que igual no tenemos que decir, ¿no? Como por ejemplo el número de cuenta bancaria no vamos a estar diciéndoselo a todo el mundo, ¿no? Bien, pues vamos ahora a la carta número 4 sobre el temor a la muerte, habla sobre la muerte y hay un trocito en el que dice lo siguiente. No es grande mal aquel que es el mal postrero. La muerte se te avecina, deberíamos temerla si pudiese permanecer con nosotros, pero por necesidad o no llega o pasa. Es decir, si la muerte es el mal postrero, ya no hay más mal después, pues porque tenemos que temerla o tenemos que preocuparnos 24 horas al día, 24/7, ¿no? Durante todo el año. Y por otro lado dice que
Cuando estamos vivos no coincidimos con la muerte, y cuando morimos no está ella. Por lo tanto, nunca vamos a coincidir con la muerte en sí misma, y por lo tanto no hay ninguna necesidad de preocuparse, ¿no? Bien, y vamos ahora a pasar a la página 394, damos un salto en el libro. 394, la carta 111, que se titula Diferencia entre sofística y la filosofía, que habla un poco esta reflexión sobre los que hablan demasiado, son sofistas, entre comillas, charlatanes, manipuladores, que solo intentan disuadir por dinero, y lo que es la verdadera filosofía, que es la que te hace mejorar como persona, ¿no? Vamos a leerlo y con esto acabamos el vídeo. Dice, diferencia entre la sofística y la filosofía. Me has preguntado cómo se llama en latín a los sofismas. Muchos nombres se ha intentado darles, pero ninguno ha prevalecido, porque no siendo cosa admitida y acostumbrada entre nosotros, la repugnancia ha afectado también al nombre. Empero, la palabra más adecuada me parece que es la que usa Cicerón. Les llama cavilaciones. Todo aquel que a ellos se dedica teje pequeñas y sutiles cuestiones, sin terminar nada que tenga utilidad para la vida práctica, ni volverse más valeroso, ni más temperante, ni más elevado. Pero aquel que ha buscado su remedio en el ejercicio de la filosofía adquiere grandeza de espíritu, plena confianza y fuerza invencible, y resulta más grande cuanto más a él te acercas. Como las grandes montañas, la altura de las cuales no parece tan grandes a quienes las miran de lejos, pero que cuando te acercas a ellas se hace manifiesta la eminencia de sus cimas. Así es, caro Lucilio, el verdadero filósofo, el que lo es en realidad, no por artificio. Él se alza en un lugar elevado, admirable, excelso, grande, de una verdadera grandeza. No se encarama en zancos ni camina de puntillas, según la guisa de los que aumentan con trampas su estatura, queriendo parecer más altos de lo que son. Está contento con su altura. ¿Cómo no estaría contento de haber crecido hasta allí donde la fortuna no puede alcanzar con su mano? Él, el filósofo, él está, por lo tanto, por encima de todas las cosas humanas, y en toda situación es igual a sí mismo, tanto si la vida camina entre prosperidades como si es agitada y avanza entre acaecimientos adversos y difíciles. Esta constancia no pueden procurarla aquellas cavilaciones que mencioné más arriba. Aquí nos viene a decir que esas cavilaciones que provienen del sofista, de la sofística, pues realmente no nos llevan a nada útil ni nada práctico, ni realmente nos realizan como persona. En cambio, el ejercicio de la filosofía pues sí que nos hace grandes, ¿no? Nos eleva. Eso no significa que seamos superiores, simplemente que, porque aquí lo pone, está contento con su altura, es decir, pues nos elevamos mejorando nosotros mismos, ¿no? Y entonces, pues, viene a decir eso, que la filosofía frente a la sofística, pues evidentemente tiene mucha ventaja y mayores beneficios. Bien, pues estos eran algunos de los textos, trocitos de texto de diferentes cartas de este libro de Lucio Anneo Séneca, Cartas Morales a Lucilio. Un libro muy interesante, como todo lo de filosofía. Bueno, nos podemos despedir diciendo como se despiden las cartas Séneca: consérvate bueno, conservaros bueno. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, un beso y un gran abrazo. Chao.